Amén. Bienvenidos todos ustedes, amados hermanos, a esta nuestra casa. Que sea el Señor hablando a nuestro corazón, respondiendo a las dudas, preguntas que podamos tener, pero por sobre todo, que encontremos dirección en la palabra del Señor. Hoy voy a tomar un alto por varios motivos. Ya hemos pasado nuestro mes aniversario. Ustedes saben que hemos cumplido 2 años como iglesia. El Señor ha sido bueno con nosotros y estamos ya comenzando un nuevo mes, primer domingo de mes, ya arrancando un tercer año. Y siempre es bueno hacer un alto y evaluar cómo son las cosas, cómo están las cosas y cómo hemos ido de la mano del Señor. Y quiero hacerlo a través de pensar y recordar algo. Yo creo que el sueño de toda familia, el sueño que todos tienen es poder tener la casa propia, ¿no? Tener una casa que puedan decir, este es mi hogar, ha sido construida como yo quería, es el lugar donde yo me siento feliz, es el lugar que llamo hogar, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno cuando quiere ver el tema de construir su hogar? Pues hace un presupuesto, ¿no? Tiene que hacer un presupuesto para saber cuánto le va a costar la casa de sus sueños. Y cuando comenzamos a hacer el presupuesto, muchas veces, al principio, a la mitad o al final, en un momento podemos quedarnos pasmados. ¿Por qué? Bueno, pues primero hay que comprar el terreno. Y hay que comprar el terreno y pagar al abogado para sanear los documentos. Ahí tenemos un gasto para que los papeles estén al día. Bueno, en segundo lugar, hay que pagar a un arquitecto para que nos haga un diseño conforme a lo que queremos y esté de acuerdo a las normas de nuestra ciudad y no tengamos problemas. Ok, ahí viene otro gasto. Tercero, hay que pagar a un ingeniero que haga el cálculo estructural, no solamente de la casa, sino la parte sanitaria, la parte eléctrica, el ingeniero que le corresponda todo esto. Y ahí tenemos pues otro gasto. Y también tenemos a la empresa que nos va a hacer la construcción, que va a hacer sus cómputos métricos, va a ver todo lo que tiene que, cuánto material va a necesitar y todo, y cuánto mano de obra para que ya la casa esté construida. Entonces uno ve eso y se puede asustar fácilmente. Y puede tomar 2 decisiones. Uno decir, ok, en este momento no me alcanza, pero voy a trabajar, voy a planificar, voy a hacer las cosas de tal manera que pueda ahorrar y tener el dinero que necesito para construir. O irnos por el camino sencillo. Cuando vemos el tema del camino sencillo es donde a veces podemos tener serios problemas. Porque ahí está la diferencia entre mano de obra calificada y la que es comúnmente llamada barata. Cuando una persona se da cuenta de que requiere tanto para construir la casa de sus sueños, que no solamente sea la de sus sueños, sea una casa garantizada con todo lo que necesita, y ve que no alcanza, pues el sueño para muchos se puede convertir en pesadilla. Ahí es donde comienza lo que llamamos pues los ahorros. Vamos a ir ahorrando. A ver, ¿dónde podemos ahorrar? Bueno, arquitecto, ¿para qué? Al final entro a Google, me bajo un plano de una casa que más o menos me guste y ya tengo el planito y listo. Ahora, como todo se encuentra en Google, ¿para qué ingeniero? ¿Para qué ingeniero? Más bien, he visto que aquí en la casa, en la esquina hay una casa que recién están terminando. Voy a hablar con ese maestro albañil, para que él me lo construya. Al final, ¿qué siempre es? ¿Qué diferencia va a haber? Él ya tiene experiencia este maestro, él me lo va a hacer, ¿no? Y por último, ¿para qué necesitamos cómputos métricos? Sobre la marcha, sobre lo que el maestro vaya construyendo y me vaya pidiendo material, yo voy a ir comprando, yo voy a ir trayendo las cosas para que todo salga bien. Bueno, ¿para qué empresa constructora entonces? ¿No? El contratista de la obra aquí de la esquina, él me lo va a hacer como yo quería. Él sabe lo que está haciendo. ¿Saben cuáles son los resultados? Varias veces les he comentado que por el tiempo de estudio, que antes de dedicarme tiempo completo al pastoreo, pues yo estaba en la construcción, pues soy ingeniero civil. Y no solamente he estado en la construcción, sino también en rescatar construcciones que fueron hechas de esta manera. Construcciones que por querer ahorrar en el cálculo estructural, por querer ahorrar en mano de obra calificada, por querer ahorrar en ingeniero que supervise la obra, literalmente esa casa se estaba cayendo. Entonces la familia terminó gastando mucho más de lo que se hubiera gastado haciendo las cosas correctamente.
¿Por qué les cuento esto? Porque creo que es el mejor ejemplo para el pasaje que vamos a ver hoy. Así que abran sus Biblias. Esta vez vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46. Dice la palabra del Señor, y escuchen con mucha atención. El Señor comienza este pasaje con una pregunta, y Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Él continúa con esto, escuchen. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora escuchen. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo les pido que marquen ahí en Lucas 6:46 y también puedan ir a Mateo 7:24, que es el pasaje paralelo de esta enseñanza que Jesús nos hace, porque vamos a recurrir a ambos pasajes para complementar y ampliar aún más lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces Lucas 6:46 y Mateo 7:24. El propósito que tengo para esta mañana es simple para todos nosotros. Primero es que dejemos de ser simples oidores y nos convirtamos en hacedores. Porque es lo que Jesús dice, ¿no? Aquel que me oye, ¿no?, y pone en obra mis palabras, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Que todos dejemos de ser simplemente oidores y comencemos a ser hacedores de la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a tener en cuenta el precio que implica y las consecuencias. Hermanos, mi anhelo es que ustedes cosechen consecuencias agradables, porque hay consecuencias para bien y hay consecuencias para mal. Mi anhelo, mi oración es que ustedes puedan cosechar consecuencias para bien en su vida y que el costo que conlleva hacer las cosas conforme a la palabra del Señor esté medido por ustedes, calculado, y puedan hacer lo que el Señor nos dice. Ahora aquí viene la advertencia. Jesús inicia con una advertencia impresionante. Y quiero situarles un poquito en el tiempo en el cual Jesús está hablando esto. El Señor, antes de decir estas palabras, se sentó en el monte y dio una de las enseñanzas más grandes y profundas acerca del reino de Dios, aplicable en nuestro tiempo perfectamente. Lo conocemos como el Sermón del Monte. Entonces, después de que Jesús dio toda la enseñanza del Sermón del Monte, el Señor hace esta pregunta. Y esta pregunta tiene un tono muy fuerte de advertencia. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esta pregunta no solamente es para la gente que estuvo escuchando y viendo a Jesús en ese momento. Esta pregunta hoy resuena para todos nosotros. Está viva hoy para nosotros. Porque, hermanos, seamos honestos, de nada nos va a servir pregonar que somos cristianos y que incluso somos creyentes hace años, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que nos congregamos todos los domingos sin falta, y seguir hablando y diciendo muchas cosas, pero en cuanto salimos de la reunión de domingo, ya estamos haciendo las cosas que el Señor aborrece. ¿De qué sirve decir que somos creyentes? Estar todos los domingos en la iglesia, en la congregación, con los hermanos. Y en cuanto salimos, es decir, 6 días y 90% del séptimo día, vivimos como alguien que no conoce al Señor. Por eso Jesús hace este llamado de atención a todos nosotros. Jesús dice: ¿para qué me llamas Señor? ¿Por qué lo haces si no haces lo que yo te pido? Tú puedes imaginarte a Jesús mirándote a los ojos y dándote estas palabras: ¿por qué me dices Señor
si no haces lo que te pido? Y es una llamada de atención muy fuerte. Porque, hermanos, podemos tener un tiempo muy lindo de domingo como creyentes, pero tenemos malas relaciones en nuestra familia, tenemos malas relaciones con nuestros amigos o compañeros de trabajo o los de estudio. Podemos tener serios problemas personales en carácter. Podemos perseguir y buscar nuestros propios deseos y anhelos, pero por cuenta propia, sin importar siquiera la voluntad de Dios. Y podemos pasar la vida buscando las cosas que queremos nosotros. ¿Y saben qué? Terminamos buscando a Dios cuando necesitamos ser sacados de apuro. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Cuando realmente estamos en una situación tan dura, tan compleja, que no sabemos qué hacer más que acudir a Dios. Es como que hemos desgastado todo nuestro arsenal de cosas propias, en vez de ir primero a quien deberíamos haber acudido desde el principio, al Señor. ¿Se dan cuenta por qué Jesús es tan fuerte? En una sola pregunta pone en evidencia cómo está nuestro corazón. Es muy fuerte. Yo creo que la advertencia de Jesús es clara para todos nosotros, más aún cuando Isaías 29:13, a través del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo creo que si todos nosotros tuviéramos el verdadero temor de Dios y el verdadero temor a Dios, no haríamos las cosas que sabemos que no le agradan. No lo haríamos. ¿Saben cuál es el problema? Yo creo que el problema es que muchos ni siquiera conocemos qué le agrada o desagrada a Dios. Este es un tema que debemos resolver con el Señor. Porque Jesús hace una comparación muy fuerte. Jesús primero nos habla del constructor prudente. Y como les dije, vamos a ver tanto Lucas 6, 47 y 48 y Mateo 7, 24 a 25. Voy a leer una construcción de ambos pasajes, ¿sí? Si ustedes leen por su cuenta ambos pasajes y después lo ponen en un papel y van uniendo las palabras de Jesús, van a ver cuán rica es la palabra en este sentido. Porque cuando unimos estos dos pasajes, el resultado sería el siguiente, ¿no? Hablando del constructor prudente. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre prudente, que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando descendió lluvia, vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no la pudo mover y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si vemos la comparación entre Lucas y Mateo de todas las calamidades que vienen a esta casa, son impresionantes. Podemos recordar un poco lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en nuestra ciudad. Vino la lluvia, el río creció, dio contra la casa, muchas casas fueron socavadas y literalmente se derrumbaron y se las llevó el río. Eso ha sucedido en nuestra ciudad recientemente. Y podemos ver y tener viva la imagen de qué es lo que puede pasar. Pero aquí está hablando del constructor prudente, aquel que cavó, ¿no? Y puso un buen fundamento. Ahora, quiero tomar algunos puntos. En primer lugar, Jesús habla sobre el modo de construir esta casa. Y está hablando de un hombre sensato, está hablando de un hombre prudente, un hombre que puso el fundamento sobre la roca. Y edificar sobre la roca implica tener que cavar hondo para encontrar terreno firme, terreno rocoso antes de poder echar los cimientos. ¿Saben? Yo creo que el sueño de cualquier ingeniero que está construyendo es comenzar a excavar
y encontrarse con una roca que sea el doble del espacio de la casa que va a construir para literalmente sobre esa roca hacer toda la construcción. Ya no tener que gastar más en cimientos. Porque una particularidad de nuestra ciudad es que en muchos lugares el terreno es terrible y se debe invertir mucho en cimientos para que las casas no se caigan. Si ustedes recuerdan, hace 13 años, el 2011, hubo un gran deslizamiento, el mega deslizamiento en la parte de Cayapa. Si ustedes vuelven a las imágenes de ese tiempo, van a ver un tremendo deslizamiento, pero un punto a la mitad de ese deslizamiento. ¿Saben qué pasó? Fue algo que impresionó a muchas personas y fue motivo de noticia por largo tiempo. Una casa que permaneció entera. Que vino el deslizamiento y la casa, como si estuviera sobre olas, avanzó, pero sin destruirse. Era por el tipo de fundación que se había construido para esa casa. Fue la única casa que no se derribó. La única. Cientos de casas, miles de personas quedaron sin hogar. Pero esa casa se mantuvo en pie. Fue impresionante. Busquen un poco esa información y se van a acordar de esto. Entonces el Señor está hablando de eso, de poner nuestro fundamento en la roca. Porque ¿qué pasa cuando el fundamento está en la roca? Está en un lugar firme, que no se va a mover. Edificar sobre la roca implica tener que cavar al punto de encontrar la roca. Algunos pueden comenzar a excavar y decir, no, falta mucho, es mucho trabajo. Mejor veremos otra manera y aquí nomás construiremos. Entonces, hermanos, sabemos a quién se refiere cuando hablamos de la roca. La roca es el Señor Jesucristo, es su palabra, es quién es Él para nosotros. Por eso Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es alguien prudente, es alguien sabio. Entonces la roca es Cristo Jesús. Lo dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías 28:16 lo dijo. Primera carta de Pedro 2:6. El mismo Pedro dijo que Jesús es la roca. Romanos 9:33. 1 Corintios 3:11. Siempre se supo, se sabe y se sabrá que la roca es Cristo Jesús. En segundo lugar, el Señor habla sobre las pruebas a las que esta casa es sometida. Wow, y uno se imagina, y es fuerte, porque primero vino lluvia, pero no cualquier lluvia, lluvia tempestuosa. Y ustedes, hermanos, ¿saben lo que pasa cuando una lluvia tempestuosa con granizo cae en las casas? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que pasa es que el techo puede comenzar a doblarse un poco las calaminas por el peso del granizo, las canaletas se tapan y comienza a haber filtración hacia adentro de la casa, hay goteras. En cualquier casa sucede eso. ¿Qué es lo que pasa después de la lluvia tempestuosa? Esto genera una fuerte riada. Hemos visto qué pasa cuando el río golpea contra la parte del terreno, lo va lavando, se lo va llevando. Y esto también puede dejar una inundación, como sucede en el norte de nuestro país. Y no solamente se quedó ahí, vinieron fuertes vientos. Todo puso a prueba la casa desde los cimientos. Todo dio con fuerza. No sé si alguna vez ustedes, hermanos, han estado presentes dentro de una casa que ha sido azotada por todo esto. En los tiempos de febrero, aquí en nuestra ciudad, de febrero, lo que conocemos como febrero negro, hace años atrás, 23, 4 años atrás, cuando hubo un tiempo así de fuerte, las casas se inundaron. Nosotros salimos a ayudar a estas familias y fue muy doloroso entrar a las casas y ver cómo todo estaba destruido, cómo el barro había llegado hasta la mitad de las casas. Literalmente no podíamos abrir la puerta y había que destrozar la puerta para poder entrar. Los muebles arruinados, las paredes dañadas, los televisores, refrigeradores inservibles. Pero cuando comenzamos a limpiar y veíamos lo que quedaba, era una casa que había sido bien construida, sólida.
y tenía todavía futuro para ser recuperada. Porque en tercer lugar, nuestro Señor nos habla sobre el resultado de esta prueba en la casa. Porque tras la tormenta, el turbión, la inundación, el vendaval, después de que las nubes se disipan, después de que el sol sale, la casa permanece en pie. Tal vez, como les he comentado, en sus paredes puedan haber huellas de la tormenta. El piso pueda estar sucio. Tal vez, si es de madera, se arruinó la madera. Pero al final son detalles que pueden ser reparados. Sacamos la madera del piso, podemos volver a colocar más adelante otro. Podemos raspar las paredes y volver a pintar. Podemos reponer los muebles, podemos reponer los electrodomésticos. Pero la casa está en pie. La casa está firme. Porque al final esa edificación ha aguantado todo. Porque tuvo buenos cimientos. Ha cumplido su función de abrigar a los que vivían ahí. Y cuando traemos esto a nuestra vida, hermanos, con toda seguridad ustedes han pasado, están pasando o van a pasar tiempos de vendaval así de fuertes. Y este tiempo de vendaval va a poner a prueba la casa que han edificado en el Señor. No me estoy refiriendo a una casa física, me estoy refiriendo a la vida espiritual que hemos construido en el Señor, si es que lo hemos hecho en el Señor. Si tú, hermano, hermana, has construido tu vida espiritual fundamentada en la roca que es Cristo, has trabajado con todas tus fuerzas en buscar al Señor, has trabajado con todas tus fuerzas en conocer al Señor, has excavado hasta encontrar esa roca preciosa y has puesto ya el fundamento, han venido vendavales, han venido riadas, han venido lluvias, han venido un montón de dificultades, la casa puede haber temblado pero no se ha caído. Tú puedes levantarte después de que ha salido el sol, ver que sí hay muchas cosas que están tal vez rotas, destruidas, pero nada que con el esfuerzo que da el Señor pueda ser nuevamente reconstruido. Porque estás en Cristo Jesús, estás en la roca que es tu Señor y tu Salvador. El Señor nos dará esfuerzo, el Señor nos dará todo lo necesario para volver a edificar lo poco que se ha destruido. Porque la casa que hemos cimentado en el Señor ha perdurado. Yo quiero animarte, hermano mío, si estás pasando por tiempos de dificultad y entiendes que el Señor es tu Salvador, tú has puesto tu certeza en Cristo Jesús, has escudriñado las Escrituras, tienes comunión con el Señor, sabes que Él es el centro de tu vida, el que está entronizado en tu corazón. Yo quiero animarte. Quiero animarte en nombre del Señor, porque el vendaval va a pasar. Todas las cosas que puedan quedar después pueden ser reconstruidas, pero la casa firme no va a ser movida, porque estaremos firmes en el Señor. Saben, hermanos, el Señor no nos está hablando de evitar la adversidad. Es más, Él nos ha advertido muchas veces que la adversidad va a venir a nuestra vida. Es una garantía que Jesús nos hizo. Jesús jamás garantizó que no íbamos a tener problemas. Él jamás dijo, en el mundo no les va a pasar nada. No van a tener problemas. ¿Eso fue lo que Jesús dijo? No, lo sabemos perfectamente. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Notas? ¿Dónde está la seguridad de aquel que confía en quien ha vencido al mundo? Si hemos fundamentado la roca en quien ha vencido al mundo, estamos seguros. Tendremos problemas, tendremos dificultades, pero la casa espiritual que el Señor nos ha dado estará firme. Ahora veamos el contraste, porque Jesús también nos habla del constructor insensato. Y una vez más, uniendo el relato de Lucas 6:49 y Mateo 7:26, el resultado sería el siguiente. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre insensato
que edificó su casa sobre la tierra o sobre la arena sin fundamento, contra la cual descendió lluvia y el río dio con ímpetu y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Tenemos los mismos 3 pasos en esta parábola. Primero, Jesús habla sobre el modo de construir la casa. Habla del hombre prudente y habla del hombre insensato. Y siendo honestos, la palabra insensata es muy elegante. Muy elegante. Porque una traducción literal, incluso siendo elegante, sería tonto. En cambio, el tonto construyó sobre la arena. Pero como la palabra es elegante, la palabra llega con amor a nuestro corazón. Dice, el hombre insensato no cavó y construyó sobre la arena. ¿Ok? ¿Saben qué es lo que está pasando? Este hombre literalmente le dio flojera excavar. No quiso hacerlo. No quiso excavar, no quiso buscar el cimiento adecuado. Entonces, flojo, tonto, como quieran llamar, no hay problema. Es lo mismo. Porque al final, su ruina fue grande. Wow. En segundo lugar, el Señor habla sobre las pruebas a las que la casa es sometida. Las mismas pruebas, exactamente las mismas pruebas. El resultado sí es diferente. ¿No? Porque es el tercer lugar, ¿no? El resultado. ¿Cuál fue el resultado? La casa literalmente en el piso. La ruina grande. En el primer caso es una embestida del vendaval, del tiempo, del agua, todo eso, pero es una embestida que fracasa. Acá es una embestida que triunfa y que derriba. El resultado es grave, es desastroso. Porque, ¿qué es lo que queda de esa casa? Literalmente, escombros que recoger. No hay nada más. Escombros por todo el terreno. ¿Saben? La lluvia, la riada, la inundación, incluso no necesitó mucho esfuerzo. Ustedes han visto cómo cuando el río va socavando y socavando, llega un punto en el cual se cae y se destroza y el río se lo lleva. Qué duro y doloroso invertir y ver cómo esto se va. Como dice la palabra, su ruina fue completa, grande y terrible. Si llevamos a la vida espiritual, si lo aplicamos hoy en nuestro tiempo, estamos hablando de alguien que dice ser creyente, pero todo cuanto hizo, en todo cuanto esta persona hizo, había un gran ausente. Un gran ausente no porque se fue, un gran ausente porque no fue tomado en cuenta. Este gran ausente, ¿sabes quién es? Es el mismo que hace la pregunta al principio. Es el mismo que que nos dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos constructores, aparte de lo que salta a la vista? Quiero citar algunos puntos que debe llamarnos la atención. Porque hay 2 tipos de constructores. Ambos tienen en común que son creyentes en Cristo. O sea, han creído en Jesucristo. Estamos ya aplicando esto en nuestra vida, ¿sí? Ambos han escuchado la palabra de Jesús. Ambos la han escuchado, ambos la han considerado. Eso tienen en común, que han escuchado. Pero solamente uno pone por obra esto. Solamente uno lo hace. El otro no. Y eso es impresionante. Porque hay solamente, viendo la palabra, hay solamente 2 clases de constructores. No hay 3, no hay más, solamente hay 2. Hay constructores sabios y hay constructores insensatos. Sabemos qué significa insensato, ahí lo vamos a dejar.
Hay constructores que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús y hay los que no lo hacen. Los que ponen en práctica la palabra de Dios, ¿qué pasa con ellos? Soportan las pruebas de la vida porque son sabios. Gracias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Esto es importante. Podemos ser gente que conoce mucho, pero si no lo ponemos en práctica, no somos sabios. Hay hermanos en Cristo Jesús que han nacido de nuevo, que conocen poco de la palabra, porque recién están en los primeros pasos, pero lo poco que conocen, lo ponen en práctica. Pero hay hermanos que llevan años de creyentes, conocen la Biblia de arriba abajo, pero no ponen nada en práctica. ¿Quién es más sabio? El que pone en práctica, el que vive lo que sabe del Señor. Porque los que solo escuchan y después se olvidan, por más que sean fieles asistentes a la iglesia, se discipulen, oren, lean su Biblia, ¿qué dice la palabra que son? Los necios insensatos. Y esto es muy fuerte para todos nosotros. La segunda comparación entre esos constructores. En ambos casos, si ustedes se ponen en perspectiva, en ambos casos tenemos la misma construcción a la vista. ¿Dónde está la diferencia entre ambas casas? En el cimiento. Pero el cimiento no se ve. El cimiento queda abajo. El cimiento queda, digámoslo así, escondido debajo de la casa. Entonces Jesús hace un ejemplo muy interesante porque son dos casas a la vista iguales. Y eso puede llevarnos a reflexionar de la siguiente manera. Podemos ser creyentes que hemos construido una casa, es decir, una vida cristiana aparentemente perfecta. Que la gente diga, wow, yo quisiera ser como este hermano. Quisiera tener la fe, la devoción, la entrega que él tiene, el conocimiento que él tiene. Quisiera ser como este hermano. Pero cuando viene la prueba, la verdadera prueba a su vida, el hermano se desmorona. Y su fe, su conocimiento, su tiempo en el Señor, ¿dónde está? Porque no puso en práctica lo que conocía del Señor. ¿Dónde está la diferencia? En el cimiento, en dónde fue asentada esa casa. Hermanos, construir sobre la arena es fácil. Porque no hay que gastar tiempo, no hay que gastar esfuerzos, ni siquiera hay que echar cimientos, hay que construir sobre eso y punto. Las dos casas, con seguridad, al terminar la construcción, tenían el mismo aspecto. Pero cuando vino la misma prueba para las dos casas, solamente una quedó en pie. Después del vendaval, uno veía la casa que parecía estar bien y ni siquiera podía reconocer que antes allí había una casa. Pero sabe, muchas veces pueden haber casas aparentemente iguales, hermosas, pero es una apariencia externa. Por eso Jesús, si ustedes leen los evangelios desde la siguiente perspectiva, Jesús siempre se interesó en el corazón. Siempre el Señor vio el corazón de las personas y es algo que solamente Dios puede ver, nadie más puede hacerlo. Si ustedes van a ver, cuando hablaba de los fariseos, Jesús no se fiaba de sus corazones. Jesús veía el corazón de quienes estaban frente a él para perdonarles. Jesús estaba al pendiente del corazón, porque nuestro corazón es el asiento de nuestra voluntad, hermanos míos. El corazón es el cimiento. Tu corazón es el cimiento. Y no estoy hablando de esa idea romántica de que el corazón está flechado y estás... No, hermanos, estoy hablando desde el punto de vista bíblico. Para Dios, el corazón es el asiento de las emociones. Porque donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. Yo quiero preguntar a todos nosotros, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Nuestro cónyuge? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestros logros? ¿Nuestra carrera? ¿Nuestro Dios? ¿Qué gobierna nuestro corazón? Porque sabes, si tú has asentado tu corazón en los hijos, van a haber dos serios problemas. Uno, les vas a cortar las alas a tus hijos porque no vas a querer que se vayan. Y cuando se vayan, te vas a derrumbar. Lo mismo pasa en cualquier área de tu vida. Pero si tu corazón está cimentado en Cristo Jesús, que es la roca fiel y firme, cuando venga el vendaval, cuando venga la riada, cuando venga el viento, la lluvia y todo lo demás, vas a estar firme. Vas a pasar la prueba. Vas a pasar la prueba. Solamente, por más de que sea igual a las demás, la que está cimentada en Cristo Jesús es la que va a perdurar. Porque lo que edificó sobre la arena simplemente va a mostrar una apariencia de piedad. Porque el escuchar, obedecer y poner por obra la palabra de Dios, ese es el fundamento firme para la base de la vida, hermanos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Es que solamente la tormenta, la riada, la inundación, los fuertes vientos son los que revelan dónde estamos parados. Eso es lo que realmente muestra dónde estamos. Porque podemos haber construido sobre la arena y aparentar algo hermoso, pero solamente la tempestad va a mostrar quiénes somos en realidad. Una crisis, las pruebas, las calamidades van a poner de manifiesto qué clase de creyentes somos. Porque, hermanos, la verdadera vida piadosa no se distingue de la falsa hasta que llega el tiempo de la prueba. Entonces, vimos que para ambos constructores y para ambas casas, la prueba fue la misma. Ahora, ¿cómo somos probados nosotros, hermanos míos? Somos probados en nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Somos probados en nuestras relaciones con las demás personas, con las que convivimos, con las que nos vemos poco, en la iglesia. Somos probados con esto. Somos probados con nuestra confianza en Dios. Yo creo que es una de las pruebas más difíciles. Porque todos queremos que nos vaya bien. Y todos leemos una promesa y queremos que se cumpla ya. Pero cuando el tiempo se extiende, cuando la promesa aparentemente no se está cumpliendo, ¿qué hacemos? Nuestra confianza está siendo puesta a prueba. Y tú puedes encontrar diversas pruebas en tu vida. Como te digo, si has pasado por pruebas, o si estás pasando, o si ya va a llegar la prueba. Va a llegar. Pero son las maneras en las que vamos a ser puestos en evidencia de cómo somos. ¿Sabes? Tarde o temprano va a venir la tormenta a nuestra vida. Y vamos a ver dónde estamos fundamentados. El final es distinto. Porque una casa perduró. Ok, había que hacer algunas reparaciones. Nada complicado. Es más, cuando pasamos el tiempo de prueba, llegamos a estar tan agotados, que no sabemos por dónde comenzar. Pero que el Señor nos da fuerzas y comenzamos a avanzar, y la casa termina mucho más hermosa de lo que era al principio. Porque hemos aprendido a hacer las cosas en el Señor. ¿Dónde descansa y dónde se apoya tu vida? Ahora, en medio de esto, ¿hay esperanza? Claro que sí, hermanos míos, hay esperanza. Yo recuerdo una vez que me pidieron evaluar una casa. La casa de lado se deslizó y quedó al aire. Bueno, después de varios estudios, el diagnóstico
de manera sencilla, era demoler la casa, porque estaba en peligro total. Y la respuesta de la señora me sorprendió mucho, pero creo que le sorprendió más mi respuesta, porque ella dijo, ¿y no se la puede parchar y como que maquillarla? Porque la voy a vender al final. Y le dije, claro, perfectamente, tú la puedes parchar, maquillar, pintar, pero con el tiempo, corto por cierto, las fallas van a saltar nuevamente y la casa se va a caer. Es mejor demoler la casa de manera controlada que se demuela y se pueda llevar alguna vida. Si tú hoy descubres que tu vida no está cimentada en el Señor, que tu corazón no ha estado puesto en la roca firme, yo te sugiero que demuelas eso. Y no es una sugerencia vacía, es una sugerencia con mucho amor. Porque nada de lo que podemos construir que no esté asentado en el Señor va a perdurar. Nada de lo que tú construyas y no esté fundamentada en Cristo Jesús va a durar. Va a llegar la prueba y se va a caer y vas a derrochar. Y grande será tu ruina. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que nosotros, como dijo un gran teólogo, el corazón del hombre es experto en crear ídolos. Y es cierto. Si hemos idolatrado algo, a alguien, alguna circunstancia, y lo hemos puesto en primer lugar en nuestro corazón, cuando eso caiga, nuestra ruina será grande. Entonces yo te animo, te persuado, te exhorto en el nombre del Señor, que derribes eso. Es mejor que sea de una manera controlada, a que el vendaval destruya todo eso, ponga en evidencia dónde estamos y nos encontremos desnudos ante la circunstancia. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando decidimos renunciar a lo que creemos nosotros el lugar firme, que no es el Señor, y lo quitamos, la construcción del Señor es impresionante, no solamente en fortaleza, sino en rapidez. Porque algo que me asombra del Señor es que sus misericordias son nuevas cada día. Y no solamente son nuevas cada día, el Señor es quien redime el tiempo en nuestra vida. ¿Alguna vez has escuchado esto, el concepto bíblico de redimir el tiempo? Hablábamos de José antes de comenzar la reunión de domingo. Ustedes entienden qué pasó con José. Fue vendido como esclavo, pasó años como sirviente, fue llevado a la cárcel, pasó años como alguien que estaba en la cárcel, un esclavo. Pero el Señor literalmente, en cuestión de horas o días, ¿qué hizo? Tornó todo esto. Redimió el tiempo que José estuvo tras las rejas. Y lo puso sobre todo un pueblo. Para salvar no solamente ese pueblo, sino a su pueblo, a su sangre. El Señor tiene esa capacidad de redimir el tiempo. Y no solamente tiene la capacidad de redimir el tiempo, tiene el poder de restituir. ¿Sabes cuál es el concepto de restituir? Ahí vamos al libro de Job. Job literalmente lo perdió todo. Lo perdió todo. Sus bienes, sus criados, sus hijos, todo. Pero cuando él hubo orado por sus amigos y entendido quién era Dios, porque ¿qué dijo Job a Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo guardaré silencio. Enséñame, Señor. Solamente después de eso que Dios hubo hablado con Job, Job había conocido a Dios, se le restituyó todo y aún más. Hermano, tú puedes estar pasando por la crisis más grande de tu vida hoy. O la crisis puede estar ya tocando a tu puerta. Yo quiero animarte a que pongas tu corazón cimentado en Cristo Jesús. Y es lo que
Fabi nos decía en el tiempo de la alabanza. Ella también hablaba de la roca en la cual debe estar cimentado nuestro corazón. Una de las alabanzas, ¿qué es lo que decía? Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Fundamentemos nuestra vida en Cristo. Si por algún motivo el vendaval vino y derribó tu casa, amén. Quita los escombros y vuelve a excavar y a cimentar tu corazón en Cristo Jesús. Y verás la construcción que Él está haciendo y te quedarás maravillado. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para el Señor? Hermanos, ¿hay algo imposible para el Señor? Entonces a Él sea la gloria. Porque si tu corazón está cimentado en Cristo Jesús y tú eres un hacedor de la palabra y no solamente un oidor, serás igual a este hombre sabio. Que cualquiera sea la dificultad y el vendaval que venga a tu vida, perdurarás porque estás en el Señor. Oremos, pónganse de pie, hermanos. Oh Señor, henos aquí. Padre, muchos tal vez están en medio de esa tormenta. Tal vez las nubes se están agolpando y anuncian la tormenta que llega a nuestra vida. Tal vez, Señor, esa tormenta ya se ha disipado y ha puesto en evidencia que nuestra casa está en el suelo. No importa, Señor, cuál sea la circunstancia. Hoy, si hemos reconocido, si hemos entendido que nuestro corazón no está en ti, Padre, desecha todo esto. Y no es tiempo perdido. Más bien a partir de ahora veremos tu gloria. Queremos cimentar nuestra vida en ti. Queremos fundamentar nuestro corazón en ti. Queremos que tú seas nuestro tesoro. Para que cada paso que demos, Señor, estemos seguros en tu nombre, en tu palabra, en tu poder, en tu espíritu. Oh Señor, si tú has visto que la casa de mis hermanos está fundamentada en ti, yo te ruego, Señor, que tu obra continúe, que tu obra perdure. Y si la prueba, el vendaval llega a su vida, Señor, dales la fuerza para arreglar todo aquello que ha sido movido poco dentro de la casa. Señor, cualquiera sea la circunstancia, eres tú nuestra roca, eres tú nuestro cimiento fuerte, eres tú en quien confiamos y solamente en ti. A ti y solamente a ti sea la gloria, mi Señor. Amén y amén, hermanos. Amén.